Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, gracias le doy al Padre Eterno por darme la oportunidad de estar aquí una vez más en esta transmisión para poder compartir su palabra y poder enseñar las escrituras. Les doy la bienvenida a todos los que se van conectando a esta transmisión, que como es costumbre todos los miércoles a las 6:30 en adelante estamos aquí dispuestos a seguir enseñando la palabra de nuestro Adonai, la palabra de nuestro Señor, de nuestro Padre Eterno. Le doy la bienvenida a todos. Vamos a iniciar con el estudio del libro de Nehemías. Ya culminamos el libro de Esdras la semana pasada y vamos a iniciar el estudio del libro de Nehemías, que es un libro pues muy interesante, de todas las cosas que el Padre Eterno nos puede enseñar allí, en todo lo que se encuentra registrado en este libro. Y ruego al Padre Eterno para que a través de todo este estudio podamos cada uno de nosotros ser edificados, podamos conocer mucho más las escrituras y podamos tomar todas las enseñanzas posibles que nos pueda dejar este estudio, este análisis que vamos a hacer. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, pero también vamos a abarcar el capítulo número 1 de Nehemías y vamos a dar inicio a esta enseñanza. Pero antes de vamos a orar primeramente, a darle gracias a nuestro Adonai por todo lo que nos permite hacer para su gloria y para su honra. Por lo tanto, ahí donde estás, ahí conectado, te invito a que puedas orar juntamente conmigo en este momento, en este espacio. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Tú eres bueno y grande es tu misericordia. Gracias te damos porque tú nos has traído a tu pueblo Kadosh. Has despertado, Señor, nuestro espíritu y has permitido que nosotros podamos entender tu sagrada palabra, tu Torah, tus instrucciones, tus mandamientos, y procurar poner por obra, Señor, todo aquello que tú has demandado de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que podamos cada día ser más diligentes, Señor, en procurar cumplir con todo aquello que tú has demandado de nosotros. Te pedimos que la guía de tu Ruach HaKodesh siempre esté allí, sobre nuestras vidas, sobre nosotros, y que podamos siempre, Padre Eterno, procurar esa santidad a la cual tú nos has llamado, a tu pueblo, Señor, tu pueblo santo, tu pueblo Kadosh. Padre, gracias te damos por este espacio que tú nos permites tener como Kehilá, como congregación, para, a pesar de la pandemia, Señor, que se está viviendo, poder congregarnos de esta manera, poder reunirnos, Señor, en tu nombre y poder estudiar, Señor, tus leyes, tus mandamientos. Gracias te damos, Padre Eterno, por nuestras familias. Oramos, Señor, por cada familia representada, Señor. Sé tú permitiendo, Rey amado, que aquellos que no te conozcan de nuestros familiares, Padre Eterno, por tu misericordia algún día te puedan conocer. Padre, que la venda de los ojos le pueda ser quitada, que tú puedas, Señor, permitir que ellos puedan comprender tu palabra y puedan, Padre Eterno, adorarte en espíritu y en verdad, como tú lo demandas, Señor. Te pedimos, Padre Eterno, que seas tú proveyéndoles todo lo que necesiten conforme a tu voluntad, que seas tú aliviando, Señor, a los que están enfermos, Padre Eterno. Ten misericordia y permite que tu pueblo, Señor, pueda sentir, Señor, tu respaldo cada día, Señor. Padre, oramos
por la Quejilá, Señor, por todos los hermanos, por todas las personas, Señor, que tú has permitido, Señor, que estén en la legislación. Padre, bendice a mis hermanos, guárdalos, cuídalos, ayúdales, fortaléceles, Señor. Sé tú aliviando, Señor, al que está enfermo, fortaleciendo a aquel que está cansado, aquel que está atribulado, Señor, renovando sus fuerzas, Padre eterno. Permítele, Padre, que este sea un tiempo, Señor, a pesar de las circunstancias, en que esa búsqueda para contigo se permanezca en sus vidas, en sus familias. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor. Bendícelo, guárdalo y ayúdale, Señor. Sé tú fortaleciéndolo cada día, derramando sabiduría, entendimiento sobre su vida, Padre eterno, para que pueda direccionar a tu pueblo conforme a tu Torá, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tus instrucciones. Padre, oramos, Padre, por la ciudad de Cartagena, por su alcalde, Señor, William Dow, por el presidente, Padre eterno, de nuestro país, Colombia. Oramos, Señor, también por cada nación, oramos por cada rincón de este mundo, Padre eterno, en donde está esta pandemia, Señor. Ten misericordia, permite, Padre eterno, que este sea un momento, Señor, en que las personas, Padre eterno, puedan ser tocadas por ti, que te puedan buscar. Oramos, Señor, por todos aquellos, Padre eterno, que están en una clínica afrontando estas circunstancias, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, Señor, que están allí. Padre eterno, fortalece sus vidas, tanto física como espiritualmente. Permite que ellos puedan sentir, Señor, esa necesidad de ti, y que puedas, Padre celestial, buscarte, Señor, buscarte como tú lo demandas, Padre eterno. Fortalécelos y ten misericordia, Señor, a aquellas personas, Padre eterno, que están padeciendo de este virus, Señor, y que puedan encontrar en ti, Señor, ese refugio, Padre, esa esperanza, esa fortaleza, Rey amado, esa luz. Padre, tu palabra nos enseña que tú eres bueno y grande en misericordia, y que para ti no hay nada imposible, Señor, y por eso nos aferramos a ti, Padre. Nos aferramos a ti, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Yeshua en el madero, por cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú permitiendo que cada día podamos buscarte, podamos adorarte como tú te lo mereces, Señor. En tus manos encomendamos, Rey amado, este estudio del libro de Nehemías, Señor, que iniciamos en el día de hoy. Te pedimos, Rey amado, que seas tú direccionando cada palabra, cada instrucción, cada enseñanza que vamos a estar sacando de este maravilloso libro, y que podamos ser confrontados, que podamos ser edificados, que podamos, Padre eterno, poner por obra todo aquello que tú nos permites aprender de este hermoso libro. Padre, te bendecimos en esta noche, te adoramos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un cordial saludo y una cordial bienvenida a todos aquellos que van llegando a esta transmisión. En el día de hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Nehemías, un estudio bastante maravilloso que el Señor nos va a permitir tener durante todo este tiempo. Vamos a estar estudiando capítulo por capítulo, verso por verso, y hoy pues vamos a iniciar con una introducción de este libro, y también vamos a abarcar el capítulo número 1. Así que te invito allí donde estás, que puedas buscar tu Biblia, que puedas abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Nehemías, en el capítulo número 1, que vamos a estar estudiando en esta noche. Bendiciones a todos, y vamos a iniciar con este estudio, Nehemías, que es, digamos que la historia prácticamente ahí mezclada con la historia de Nehemías,
de Esdras, y vamos a estar mirando algunos antecedentes, vamos a estar observando algunas cosas que tienen que ver con este libro antes de entrar en ese capítulo número 1, algunos detalles con respecto a este maravilloso libro. En primera instancia, quiero que en el caso de Nehemías, nosotros conocemos a Nehemías como Nehemías, pero allí en la imagen que les estoy mostrando, pueden observar que Nehemías en hebreo, miren la forma como se escribe, ahí se los estoy subrayando, ahí se lo estoy resaltando, perdón, y de esa manera se escribe Nehemías, y la forma como se pronuncia Nehemías es Nehemia, así más o menos se pronuncia. Aquí estamos aprendiendo un poquito de hebreo. Nosotros en la Torá viviente encontramos la forma también como se escribe, y vamos a encontrar en este capítulo muchos detalles de Nehemías y algunas cositas que me sorprendieron en algún momento, que ya vamos a estar mirando detalle por detalle. Entonces vamos a iniciar con este maravilloso libro, y vamos a iniciar con una introducción de este libro. En esta introducción vamos a primeramente pues a ver que el autor, según lo consultado, según las consultas que estuve haciendo, algunos pues dicen que el autor es el mismo Nehemías, por lo que hay muchos escritos, y sobre todo la manera como empieza el capítulo número 1 de este libro, la escritura en primera persona pareciera y diera a entender que fue el mismo Nehemías quien escribe este libro, pero consultando en varias fuentes me di cuenta que algunos tienden a de pronto a llegar al acuerdo que prácticamente fue Esdras quien hace la compilación del libro como tal, quien forma el libro, porque Esdras, los primeros capítulos o algunos capítulos que vamos a estar estudiando en donde se nota que Nehemías escribe en primera persona, esos detalles o esos capítulos, Esdras los sacó de unos apuntes que se encontró de Nehemías, que él obtuvo de Nehemías, pero en esa consulta se llega a la conclusión que es Esdras quien termina haciendo la compilación del libro, quien termina tomando esos apuntes de Nehemías y el resto lo termina de componer él, lo termina de armar, de compilar, y por eso es que la autoría, aún conforme a las costumbres rabínicas, dan a entender que el autor de este libro de Nehemías fue Esdras. Entonces, y no parece pues extraño conforme a lo que nosotros ya habíamos estudiado de Esdras, sabiendo que Esdras era un estudioso de la ley del Señor, que Esdras era un escriba y que era excelente en todo lo que hacía, y también lo que algún día estuvimos comentando en el estudio de Esdras, que Esdras, según los estudiosos, fue quien termina haciendo la compilación de la Torá misma. Me explico, de los primeros libros de las escrituras que nosotros tenemos, esos primeros 5 libros que algunos les llaman Pentateuco. Esdras es quien termina compilando toda esa información y termina organizando esos primeros 5 libros. Entonces no es extraño que Esdras haya sido la persona que haya recopilado esas notas de Nehemías y haya sido la persona que haya escrito el resto y haya compilado el libro.
Entonces, por más que consulté y por más que estuve indagando, se llega a la conclusión que pues el autor es Esdras, más que todo de la compilación del libro. Entonces, Nehemías, ese nombre significa Yahweh consuela o consuelo de Yahweh. En algunas partes conseguí Yahweh consuela y en algunas otras conseguí consuelo de Yahweh. ¿Ya? Ese es el significado de el nombre Nehemías o Nehemías. Otro detalle a manera de introducción es que Nehemías contiene 13 capítulos que vamos a estar estudiando uno por uno. Además de eso, el libro de Nehemías se dice que fue escrito en el año 445 antes de Yeshua. Es el último libro de libros históricos de la Biblia. También, según la consulta, me encontré que el libro de Nehemías es un libro que tiene un género narrativo histórico. Ese es el género narrativo, la literatura que tiene el libro de Esdras. También me encontré que el libro de Esdras registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pacto. Entonces, en Nehemías nosotros vimos el primer contingente y segundo contingente de los dos grupos que ya se habían ido hacia Jerusalén. Y en Nehemías vamos a ver el tercer contingente, ese tercer contingente que va hacia Jerusalén, pero que es un contingente mucho más grande que los anteriores. Entonces, en este libro vamos a ver eso. También el libro muestra el cumplimiento de las profecías de Zacarías y de Daniel respecto a la reconstrucción del muro de Jerusalén, Y Nehemías, pues hablando ya de la persona como tal, Nehemías, como ya sabemos, con todo el estudio que hemos hecho los miércoles, Nehemías era contemporáneo de Esdras y fue el complemento el uno del otro. Más adelante vamos a estar viendo un cuadro cronológico que me encontré por ahí muy interesante, donde vamos a ver los tiempos, cómo se dieron los tiempos en esa época, teniendo presente de que el libro de Esdras y también este libro de Nehemías tiende a enredar un poquito con respecto a la cronología, pero ese cuadro nos va a ayudar un poquito. Entonces, otro detalle de Nehemías como persona es que Nehemías era el copero del rey Artajerjes, pues no era fácil ser un copero, porque resulta de que era un trabajo bastante arriesgado, porque a Nehemías le tocaba probar el vino que bebía el rey, y había un copero para que este copero probara, para evitar que el rey fuera asesinado, envenenado. Entonces él probaba el vino antes de que el rey lo probara. Entonces, si alguien quería asesinar al rey, primero asesinaban o envenenaban a Nehemías. Entonces no era un trabajo sencillo el que tenía Nehemías. Más adelante vamos a estar mirando más con detalles esta labor que él hacía. Vamos a ver ahora el esquema del contenido del libro. En resumidas cuentas, todo lo que vamos a estar estudiando durante estos miércoles que vienen. En la primera parte del libro vamos a ver las memorias de Nehemías, esa
la reconstrucción del muro de Jerusalén. Eso está desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7, verso 73, parte A. Hasta ahí vamos a estar mirando esa primera parte. Hay otra parte en donde está la lectura pública de la ley y la renovación del pacto. Eso lo vamos a estar estudiando desde el capítulo 7, verso 73, parte B, hasta el capítulo 10, verso 39. Y por último, vamos a estar viendo una segunda parte de las memorias de Nehemías, los habitantes de Jerusalén, la dedicación del muro. Entonces, del verso 11 hasta el verso 13. Entonces ahí vamos a ir estudiando paso a paso todo este contenido del libro de Esdras. Entonces, como se los había comentado, vamos a ver ahora un poquito de la cronología para de pronto ya a tener una idea de los tiempos que se estaban dando en esa época. Este fue la tabla que les voy a mostrar a continuación. Me la encontré en indubiblia.org, una página muy interesante donde podemos encontrar mucha información bíblica de muchos detalles que nos ayudan en nuestros estudios. Entonces esta tabla cronológica va desde el año 570, como lo ven allí, hasta el 410. Entonces aquí está el tiempo de los reyes de Persa, está el reinado de Ciro, está el reinado de Darío I, está el reinado de Asuero y el reinado de Artajerjes. Entonces vemos que el reinado de Ciro, vemos como en el año 500, a partir del año 540, 530 más o menos, se dio el tiempo desde el rey Ciro. Allí fue donde Zorobabel vino y condujo al primer contingente para salir del cautiverio y llegar hasta Jerusalén con la intención de reconstruir el templo, para reconstruir el templo. Pero hay algo curioso, algo muy curioso, y es que en este mismo tiempo, en la historia de Ciro, lo que pasó con Zorobabel y todos los reyes que pudieron gobernar en esa época, en el mismo trasfondo de esta época, cuando el primer grupo retornó a Jerusalén, también se estaba dando los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. Ahí están los primeros del 1 al 6, los tiempos cronológicamente hablando eran los mismos del tiempo en que el primer contingente salió hacia Jerusalén, los primeros 6 capítulos de Esdras. Entonces vemos que en medio de la historia de Esdras se da la historia del libro de Esther también, con el reinado del rey Asuero o Jerjes, como también se le conoce. Y la segunda parte del libro de Esdras se da aquí en parte del tiempo de este rey Asuero, y termina también combinándose con el libro de Nehemías. Aquí están los tiempos del libro que nosotros vamos a estar estudiando, del año 445 hasta el año 415. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento les estaba enseñando que la historia de Esdras, los tiempos de la historia de Esdras se combinan con la historia de Nehemías en algún momento. Y aquí precisamente este cuadro cronológico nos los confirma una vez más. Los mismos tiempos de Esdras, ya del capítulo 7 al 10, se combinan con los tiempos de Nehemías. O sea, ellos en algún momento
estuvieron trabajando juntos, y eso lo vamos a confirmar precisamente en este libro de Nehemías, ¿ya? También es la misma época del libro de Malaquías, y en ese tiempo que estaba gobernando el rey Artajerjes I. Entonces, este es el tiempo cronológico del libro que vamos a estar estudiando a partir de esta noche. Entonces, más o menos ya vemos los tiempos, y podemos ver el cruce de Esdras con Nehemías, y ya más o menos sabemos en qué tiempo podemos ubicarnos. Entonces, a continuación, después de haber hecho esta pequeña introducción del libro de Nehemías, y después de mirar todos esos detalles de Nehemías, vamos ya a iniciar con el capítulo número 1. Este libro pues prácticamente se da, o esta historia o esta cronología se da en un tiempo bastante difícil de la historia del pueblo del Señor, porque el pueblo tenía una particularidad, y es que siempre el Señor procuraba direccionarlos, siempre el Señor procuraba orientar a su pueblo, que mantuvieran su ley, que mantuvieran sus ordenanzas, que tuvieran presente siempre sus instrucciones, pero el pueblo tenía esa inclinación a hacer lo malo, a desobedecer las instrucciones del Señor, y por ende caían en momentos de dificultad, momentos de disciplina, por decirlo así, y pues las personas que tenían el temor de Dios, que temblaban frente a la ley del Señor, de nuestro Adonai, como Esdras y como Nehemías, era algo que para ellos era terrible que el pueblo estuviera en desobediencia para con el Señor. Si Esdras, cuando se enteró que el pueblo había desobedecido, que aún muchos los sacerdotes y levitas habían casado con mujeres extranjeras, cayendo en desobediencia a las instrucciones del Señor, de nuestro Adonai, dice la palabra, estuvimos estudiando que Esdras se arrancó los cabellos de la cabeza y aún de la barba, estuvo llorando durante un buen tiempo. Y pues en el caso de Nehemías, pues también estuvimos leyendo un pasaje donde Nehemías también toma una actitud, y ahora en este capítulo número 1 también vamos a ver quizás ese sentimiento de parte de Esdras cuando se entera que el pueblo no está bien, cuando se entera que el pueblo está en condiciones bastante lamentables. Entonces vamos a iniciar con este primer capítulo de Nehemías. Vamos a leer el verso número 1. Dice la palabra del Señor así: en palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa. Vemos aquí que está el escrito en primera persona, estando yo en la fortaleza de Susa, pero ya pues esto lo explicamos. Aquí lo primero es el año, dice que es el año 20, aunque quizás aquí en primera instancia no se menciona el rey del que está gobernando en esa época. Más adelante vamos a ver que es muy evidente que es Artajerjes quien gobierna en esa época, por lo que en Nehemías, por lo menos en el capítulo 2, verso 1, dice, aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Vemos que en este tiempo quien estaba gobernando era Artajerjes, era el rey de esa época. Y más adelante también Nehemías lo menciona, dice, y además desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20
hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan del gobernador. Entonces, vemos que en todo Nehemías va a aparecer registrado el nombre del rey Artajerjes, que estuvo gobernando en esa época. Entonces, ahora la fecha que se indica aquí, la fecha que dice el mes de Kisleu, ese mes de Kisleu, conforme a nuestro calendario, corresponde al mes de noviembre y mes de diciembre, en hebreo Kisleu, del año 446, aunque algunos por ahí estuve analizando fechas y comparando fechas, dicen que era el año 446. Pero algunos estudiosos dicen que esta variación de fechas es normal, porque en los escritos originales tienden como que ahí, y es normal que haya esta pequeña variación entre las fechas. Entonces, eso es normal, que de pronto si en algún momento leen algún otro estudio o algún tema que tiene que ver con esto y encuentran año 446, no se les haga extraño. También este primer verso habla sobre la fortaleza de Susa, Esa fortaleza de Susa era una de las residencias reales de los monarcas persas, y pues esto nos encontramos un registro en Daniel capítulo 8, verso 2. Dice: cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elán, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Entonces notamos que en Daniel esa ciudadela estaba allí, se encontraba allí, y esa ciudadela pues era la residencia reales de los monarcas de Persa. Vemos que tanto Nehemías como Daniel los vemos aparecer allí en este lugar, en estas residencias, que no eran cualquier residencias, o sea, hacían parte de todo lo que tenía que ver con los monarcas, por las posiciones que tenían tanto Daniel como Nehemías. Recuerdan en la historia de Daniel que Daniel termina siendo uno de los gobernadores en un alto puesto. Daniel manejaba un estilo de vida, por decirlo así, que no era tan humilde. Él vivía dentro de cierta comodidad, porque era uno de los gobernadores de esa época, nombrados por el rey. Igual pues Nehemías, a pesar de que era el copero del rey, pues también disfrutaba de ciertos privilegios. Entonces, por eso tanto Nehemías como Daniel los encontramos que aparecen en estos lugares, en estas residencias reales. Vamos al capítulo número 2 verso 2 y 3. Versos 2 y 3 del primer capítulo de Nehemías. Dice así: vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. Los que habían regresado a Jerusalén, nosotros sabemos que aquellos que habían regresado eran Zorobabel, el grupo que regresó con Zorobabel, y el segundo grupo que siguió a Nehemías en ese segundo contingente. Habían sido dos grupos que ya habían regresado a Jerusalén, pero en Nehemías vamos a ver un tercer grupo, mucho más numeroso que esos dos primeros, y vamos a estar mirando que a partir de este año 445 o 446 se da ese tercer contingente, este regreso de este tercer grupo de personas.
Aquí, cuando dicen en el verso 3, cuando dice aquí, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Existe aquí una alusión a las murallas de Jerusalén. Cuando dice esto, puede referirse a su destrucción, la destrucción que pudo haber generado Nabucodonosor en el tiempo en que el pueblo fue cautivo. Cuando el pueblo fue cautivo, nos encontramos en el segundo libro de Reyes, al final, en los últimos capítulos, que la ciudad fue destruida, la ciudad fue quemada, la ciudad quedó en ruinas a causa de todo lo que había hecho Nabucodonosor y todo su ejército, y el pueblo fue cautivo en Babilonia. Entonces, hay otra idea probable, y es que esa destrucción de ese muro a la que se refieren Ananí y esos hombres de Judá, dicen que pudo referirse a cuando Artajerjes, en la época de Esdras, manda la carta y les dice que paren la obra. Y cuando nosotros leemos en el texto de Esdras capítulo 4, vemos que dice que ellos pararon la obra a la fuerza, lo hicieron parar a la fuerza. Pero personalmente yo más me inclino a poder que este tema o esta información que le dieron estas personas a Nehemías pertenezca más que todo a los tiempos de lo que había hecho Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque en este pasaje de Esdras no aparece ningún detalle, o de la época de Nabucodonosor hasta la fecha, no aparece ningún detalle de que el pueblo en algún momento haya empezado a reconstruir las murallas. Entonces, no puede ser una destrucción posterior a lo que había hecho Nabucodonosor, porque el pueblo en ningún momento había iniciado la reconstrucción de las murallas. Entonces, esa destrucción o esas murallas derribadas, esas puertas quemadas, pertenecen a esa acción que en algún momento había cometido o pudo cometer Nabucodonosor, y que todavía no se había reconstruido. Recuerden que cuando el pueblo, la parte del pueblo que se fue con Zorobabel y que se fue con Esdras, los de Zorobabel fueron los que reconstruyeron el templo, que colocaron los cimientos, y luego, después de tantas dificultades y tantas oposiciones, ellos lograron construir el templo. Pero no hay un detalle de que además del templo hayan reconstruido o empezado a reconstruir las murallas. Entonces, ellos reconstruyeron el templo, y lo más probable es que las murallas siguieran en ruinas. ¿Por qué? Porque no hay detalles en la historia de los relatos que en algún momento hayan empezado la reconstrucción de esas murallas. Entonces, lo más probable es que toda esta evidencia de la que hablan Ananí y estos hombres de Judá hayan sido pues de las consecuencias de todo lo que había hecho Nabucodonosor en Jerusalén. Entonces, personalmente más me inclino a pensar eso, precisamente por eso, porque no hay una evidencia de algún inicio de la reconstrucción de las murallas. Del templo sí, obviamente, porque terminaron reconstruyéndolo, pero de las murallas sí no. Entonces, les dejo ese detalle allí para que también puedan consultar. Verso número 4 dice así: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando, llorando delante del Dios del cielo. Miren la reacción de Nehemías. Ya nosotros estuvimos estudiando la reacción que pudo haber tenido Esdras con respecto a la desobediencia del pueblo. Para Esdras fue muy duro eso, por lo que ya habíamos estudiado que Esdras pues sabía lo que el Señor podía hacer para con el pueblo, y después de haber durado tantos años en cautiverio, tantos años padeciendo, pues
pues era el momento que el pueblo pudiera disfrutar de la presencia del Señor y no nuevamente un castigo. Y quizás para Esdras y para Nehemías, pues esto era difícil. El que le hayan dicho a Nehemías que las murallas se encontraban de la manera como ellos habían comunicado, destruidas, derrumbadas, las puertas quemadas, es obvio que para Esdras esto era un indicio de que el pueblo no estaba bien, porque cuando hay pecado hay ruina, cuando hay pecado no hay prosperidad, cuando hay pecado esa bendición y esa prosperidad del Señor se limita. Y esto pues no lo estoy diciendo por decir, esto está reconfirmado en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor habla de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones por la desobediencia. ¿Ya? Era normal que cuando el pueblo pecaba, el Señor venía y disciplinaba al pueblo y el pueblo padecía de hambre, padecía de saqueos por parte de otros reyes, de otras ciudades, y pasaban por momentos difíciles. Entonces, cuando Nehemías se entera de que las murallas de la ciudad estaban derrumbadas, estaban en ruinas y que las puertas estaban quemadas, pues era obvio que el pueblo no estaba bien, no estaba en condiciones correctas delante del Señor. ¿Ya? Y por eso pues él toma esta actitud. Dice que aquí la palabra nos enseña que dice que lloró e hizo duelo algunos días y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. Si por un momento nosotros tuviéramos la misma actitud de Nehemías o de Esdras, al momento de nosotros ser conscientes que hemos fallado al Señor, ¿será que nosotros tendríamos la misma actitud de ellos, de ver el pecado y no puedo creer lo que he hecho, no puedo creer, y de pronto llegar al punto de llorar, de hacer duelo, de ayunar, de orar, de buscar la presencia de Dios, de humillarse ante su presencia? Digo esto ¿por qué? Porque lamentablemente quizás nos hemos acostumbrado tanto a pecar, tanto a desobedecer al Señor en muchas cosas, que ya no nos duele. Ya estamos acostumbrados a hacer cosas que nosotros sabemos que son instrucciones del Señor y que no las hacemos y no procuramos cumplirlas porque sencillamente ya no nos duele, porque como quizás no, de cierta manera no estamos recibiendo ese castigo inmediato que recibía el pueblo en esa época. Pero qué bueno que tú y yo pudiéramos tener ese sentir cada vez que nosotros fallamos, ese sentir de culpa, ese sentir, ese dolor por el pecado, esa sensación de que Padre Eterno, te fallé, Padre Eterno, mira, te estoy fallando en esto, te estoy fallando en esto otro, ayúdame a obedecerte, ayúdame a ser fiel a ti y aún ser capaz de ayunar, de meterse en oración por esta situación. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado tanto que ya no nos importa sabemos que el Señor nos perdona, pero es necesario que nosotros empecemos a sentir lo que puede pasar en nuestras vidas cuando nosotros le fallamos al Señor, no por el castigo, sino por el menosprecio a la sangre de nuestro Señor Yeshua que fue derramada en el madero. Cada vez que nosotros fallamos, nos enseñan en el Brit Hadashah que estamos pisoteando la sangre del Cordero. Y eso a nosotros nos debería doler. Deberíamos sentirnos mal por eso. Entonces eso es algo que nos debería llevar a tener esa misma actitud de Nehemías y de Esdras, de llorar,
de sentir, de hacer duelo, de hacer ayuno, de buscar la presencia del Señor más fuerte que nunca, porque sabemos que le hemos fallado. Pero es un tema que es de cada quien con el Señor, porque es un tema que tiene que ver con la intimidad, porque quizás delante de los ojos de los hombres hay muchas cosas que nosotros no hacemos, pero ante los ojos del Señor, en donde quizás otra persona no nos está viendo, vemos que hay muchas cosas que sí hacemos, ¿ya? Entonces es momento como que de reflexionar, mirar qué está mal en mi vida y mirar que si lo estoy haciendo, estoy fallando. Y si lo estoy haciendo, estoy fallando, estoy pisoteando la sangre del Cordero, y yo no puedo tener el pecado como una práctica en mi vida, porque esto no es un fruto del pueblo del Señor. Entonces deberíamos tener esa misma actitud cuando sentimos que le fallamos al Señor. Nehemías, verso del 5 al 7, dice así: y dije, te ruego, oh Señor. Viene la actitud de Nehemías, llorando, lamentándose, ayunando, buscando la presencia del Señor, y dice en medio de su oración: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Mira que aquí dice hemos, se involucra. Esta es la actitud de una persona que está intercediendo. Hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Viene Nehemías y se apersona de la situación, ya que quizás él no tenía conocimiento si el pueblo se estaba humillando o no se estaba humillando, pero al ver que las cosas seguían así, que las murallas seguían derrumbadas, en ruinas, él comenzó a clamar por el pueblo, a orar por el pueblo, a tomarse el pecado como si fuera de él. Hay algo que me llama la atención y es algo impresionante y que nos confirma una vez más la unidad que tiene la palabra del Señor, la Tanat, con el Brit Hadashah. Y es lo que dice en el verso 5, cuando dice: para que con aquellos, vamos a leerlo completo, dice el verso 5, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con quienes, para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Tremendo, ¿por qué? Porque son las mismas palabras que dice nuestro Señor Yeshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si notamos la unidad de las escrituras, que no se contradicen para nada. El Señor Yeshua, en el Brit Hadashah, está hablando de esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, guardarás el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Adonai. Miren la unidad que hay aquí. Y que el Señor, ¿a qué mandamientos se estaba refiriendo? Obvio. A las instrucciones del Señor que están escritas en la Torá, ¿ya? Pero quizás se interpretan de otra manera, lamentablemente.
Entonces, la noticia que le dieron a Ananí y los otros que habían llegado de la provincia de Judá impresionó de manera extraordinaria a Nehemías. Nehemías, como les dije, él intuye que el pueblo está en pecado y es el causante de tantos males este pecado, por lo cual él se mete en oración y busca al Señor, se humilla, procurando aplacar la ira de nuestro Padre Eterno. Y eso, pues, como les comentaba, es una actitud que deberíamos tener nosotros todos los días: humillarnos, postrarnos, pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque de una u otra manera todos los días siempre estamos pecando, y es bueno que nuestra oración sea siempre pidiéndole mucha ayuda al Señor, mucha fortaleza, para poder procurar ser obediente para con su palabra, para con su ley. El verso del 8 al 11, sigue la oración de Nehemías, esa oración con un corazón humilde, con un corazón humillado allí, con un corazón quebrantado. Del verso 8 al 11 dice así: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardad mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y estos son los siervos, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Ya Nehemías estaba orando para que el Padre Eterno le concediera el favor delante del rey. Cuando decía este hombre, cuando dice este hombre, se está refiriendo al rey, para que él tuviera el permiso y lo necesario para poder ayudar al pueblo en medio de esa situación. Me llama la atención cuando Nehemías en medio de su oración dice: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo dispersaré entre los pueblos. Entonces, ¿dónde dice eso? Eso está Levítico 26, verso 33. Dice: a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quemadas en ruinas. Además, en Deuteronomio capítulo 28, 64 dice: además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. O sea, ya había una sentencia a causa de la desobediencia del pueblo, y ya el Señor había dicho lo que iba a hacer, ¿ya? Y eso sucedió, el pueblo estuvo en Babilonia, estuvo cautivo, mucho pueblo adorando a otros dioses, a dioses de madera y de piedra. Eso se había dado. Pero ahora, dice en el verso 9, dice: pero, ya el Señor los iba a dispersar, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Miren que Nehemías ora delante del Padre, ora delante del Señor, porque él, conociendo las Escrituras, porque las menciona,
sabe que hay esperanza. Y hay esperanza cuando el pueblo se pueda volver de su pecado y pueda comenzar nuevamente a guardar los mandamientos del Señor. Había esperanza. Entonces, Nehemías comienza a orar, comienza a clamar, a pedirle al Señor que ponga gracia, le ponga gracia delante del rey, para que el rey quizás le dé los permisos y lo autorice para él apersonarse de la situación, llegar ante el pueblo, a hacerle ver la situación para que guarden los mandamientos, para que guarden las instrucciones del Señor, y el Señor los pueda nuevamente recoger de los confines de la tierra, en caso acá dice de los cielos, ya de donde sea que estén, los iba a recoger nuevamente en ese lugar donde Él hace morar allí su nombre. Entonces, esa promesa de recogerlos también está en Deuteronomio capítulo 30, verso del 1 al 5, dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te he ordenado hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Entonces vemos que sí había una promesa del Padre Eterno. Sí, habían fallado, ok. Pero el pueblo tenía la oportunidad de reflexionar del mal que habían hecho y de poderse volver. Esto lo conocía Esdras, y por lo tanto Esdras lo que necesitaba era tiempo, espacio, disponibilidad para poder direccionar al pueblo a humillarse delante de la presencia del Señor, a recordarle los mandamientos, a recordarle las instrucciones del Padre, para que el Señor, conforme a su promesa, los reuniera nuevamente, los agrupara nuevamente y poder nuevamente ser ese pueblo del Señor. Entonces, vemos la actitud de Nehemías, interesante, de poder humillarse delante del Señor. Y pues esto pues nos toma a nosotros una enseñanza fundamental, y primero de orar. Nosotros como siervos del Señor, de Adonai, somos personas que tenemos que estar orando. En el Brit Hadashah, el apóstol Pablo, Shaul, escribía diciendo: orad sin cesar. Es una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros como pueblo del Señor, la oración. Nosotros sin la oración no podemos vivir. Debemos estar clamando todos los días, ¿ya? Cuando se pasa un día, mi amado hermano, que tú no ores, que no busques su presencia, que no te dirijas al Señor así sea con pocas palabras, pero que lo hagas, tienes que analizar tu vida espiritual. Porque el hecho de que tú no ores significa de que tu vida espiritual ya está en decadencia, estás mal. Nosotros cada día debemos orar, porque sabemos que nosotros dependemos de nuestro Señor, dependemos de Él. Y tenemos que buscarlo, porque sabemos que solo en Él vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar refugio, vamos a encontrar la provisión, vamos a encontrar de todo conforme a su voluntad. Entonces, mi amado hermano, mis amados hermanos, vamos a culminar en el día de hoy este capítulo con varios puntos de conclusión. El primero es que tenemos que tener el sentir de orar, como les decía, no solamente por nuestras vidas, sino por nuestros hermanos. Esa misma actitud que tuvo Esdras, que tuvo Nehemías,
debemos sentirlo nosotros. O sea, nosotros no podemos ser egoístas de orar nada más por nosotros mismos o por nuestra familia. Nosotros tenemos que orar por nosotros tenemos que orar por nuestra familia de sangre, por nuestra familia en la fe. Tenemos que orar los unos por los otros, nos enseña la palabra, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacerlo, ¿sabes? Porque quizás yo hoy estoy fortalecido, pero mañana no. Y es necesario que estemos clamando cada día, porque cada quien está viviendo diferentes situaciones, y a veces es necesario que podamos clamar al Señor para que nos ayude y ayude a nuestros hermanos. La Biblia nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, hay mucha gente que quizás en estos momentos no está enseñando lo que tú y nosotros estamos enseñando, y ellos están convencidos que lo que están enseñando es lo correcto. Pero nosotros no podemos hablar de esas personas como unos justicieros. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que antes nosotros también enseñábamos lo mismo, ¿ya? Y el Padre Eterno ha tenido misericordia de nosotros, nos ha abierto los ojos, y por eso hoy conocemos lo que conocemos. Entonces, existe mucho pueblo que hoy en día está enseñando otras cosas, y lo que demanda la palabra es que oremos por ese pueblo. Oremos por ese pueblo del Señor que todavía no se ha despertado, que todavía no ha conocido los mandamientos del Señor como instrucciones, y no como esa ley que en algún momento fue interpretada o mal interpretada. Entonces, tenemos que orar, porque sabemos que esto no se trata de conocimiento, esto no se trata de la capacidad de estudio que tú y yo tenemos, porque si fuera por eso, las grandes personas estas que en algún momento han leído la Biblia fueran super hijos de Dios o super hijos de Adonai, o fueran los más santos, si esto se tratara solo de estudio. No, hay que estudiar, hay que escudriñar las escrituras, pero sabemos que el entendimiento de ellas, quien lo da, es Adonai, es nuestro Elohim, es Él. Por eso es que tenemos que orar, porque esto se trata de que el Señor es quien convence. ¿Ya? Yo estudio, pero a través del estudio el Señor me convence. Y no debe haber ningún señalamiento o pensar que mira, que estudia tanto. No, sabemos que el estudio es importante, pero quien va a dar el convencimiento total de las cosas es el Señor, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿por qué no clamar para que el Señor tenga misericordia de los demás? Porque nosotros en algún momento estuvimos en la misma condición. ¿Ya? Entonces, mire que el que esté firme, mire que no caiga, porque todos en algún momento somos pecadores, hemos fallado. Otra cosa que tenemos que hacer es sentir el dolor por el pecado, lo que hemos comentado. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Tenemos que tener presente que tenemos un Padre bueno y justo para perdonar pecados. En medio de esa oración buscarlo. La palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, en Hebreos nos enseña también que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Nehemías quizá en el momento no tenía detalles de lo que habían hecho o lo que había hecho el pueblo del Señor. Él clamó por ellos. ¿Ya?
nosotros tenemos que clamar igual. Nosotros tenemos que orar por esos hermanos que todavía no han sido iluminados, no tomar una actitud de juicio, sino una actitud de misericordia, esa misericordia que el Padre tuvo para con nosotros en algún momento. Tenemos que orar, clamar, humillarnos delante del Padre, para que el Padre les otorgue ese oportuno socorro a sus vidas, así como algún día Él nos ha socorrido a nosotros en muchas circunstancias. Mi amado hermano, pues le damos gracias al Padre por esta introducción y por este primer capítulo de Nehemías, que el Padre nos permite estudiar. Y vamos a orar, a darle gracias por este momento, por este espacio. Quiero que ahí donde estás me puedas acompañar en oración. Bendito Padre eterno, Rey amado, te exaltamos, te bendecimos, te honramos. Te damos gracias por la gran misericordia que has tenido para con nosotros. Tú nos has llamado, Señor, no habiendo visto nada bueno en nosotros, simplemente nos has amado. Y ese amor infinito es el que te ha impulsado a llegar a nuestras vidas y poder despertarnos, poder mostrarnos tus instrucciones. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque de esta actitud de Nehemías hay mucho que aprender, Padre. Esta actitud de que en esos momentos quizás a él no le estaba importando ni siquiera su empleo, el empleo que él tenía. Él estaba preocupado por lo que le estaba pasando al pueblo del Señor, al pueblo de Adonai, a tu pueblo, Rey amado. Él estaba allí, preocupado por lo que estaba pasando. De igual manera, quizás nosotros debemos sentir la misma sensación, Rey amado, de ver mucho pueblo que quizás está haciendo las cosas que a ti no te agradan, que quizás está enseñando cosas que quizás no tienen un direccionamiento correcto de tus instrucciones. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder tener ese sentir de orar por nuestros hermanos, de orar, Padre eterno, de sentir, Padre, que es necesario, Rey amado, que nos humillemos, que nos postremos, Padre eterno. Te pedimos, Padre, que cada día, Señor, derrame sobre nuestro corazón humildad, sencillez, Señor, de que estudiemos todo lo que estudiemos y podamos aprender todo lo que podamos aprender, Señor, que siempre haya un corazón sencillo y humilde delante de tu presencia, Padre, porque todo aquello que conocemos, ciertamente nosotros hacemos una labor, Padre eterno, de estudiar y hacer todo, pero eres tú, Rey amado, quien nos da el entendimiento. Y es gracias a ti, Señor, que estamos aquí ante tu presencia, procurando guardar tus instrucciones, Señor. Es gracias a ti, Señor. Es gracias a ti, Rey amado, que has colocado el querer como el hacer de tu buena voluntad en nuestros corazones, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, y permite, Padre, que siempre en nosotros haya un corazón, Señor, sencillo, Rey. Un corazón, Padre eterno, que pueda reconocer, Padre, que todo, absolutamente todo se trata de ti y nada más que de ti, Señor. Padre eterno, en esta noche te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Padre eterno les continúe bendiciendo. Shalom a todos. Gracias le damos al Padre por permitirnos en este tiempo poder estar en esta transmisión. Saludos a todos aquellos que se pudieron conectar en esta noche, que estuvieron allí escuchando este estudio, este análisis que se hizo de este primer capítulo del libro de Nehemías.
Los esperamos por acá el próximo miércoles. Nos encontramos nuevamente en Shabbat. El Padre Eterno les guarde, mis amados hermanos. Se les extraña mucho. Bendiciones a todos.